Estamos estudiando todavía el estudio que escribió el hermano Paul Washer. Lección 3, ¿verdad? La última parte, la voluntad de Dios perfecta, página 34. Hoy estaremos terminando el capítulo, la lección 3. La siguiente semana estaremos en lección 4. Y solamente haremos lección 4, página 39 al 43, ahí arriba. Se llama Dios es eterno. Estaremos estudiando esos pasajes y esos versículos. Confío que ustedes están haciendo y contestando los pasajes. Si usted puede ir más adelante y quiere hacer más hojas, lo puede hacer. Pero veo que para enfocarnos en esos versículos, es bueno simplemente tomar algunas partes de estos pasajes, estas lecciones y mencionarlas los miércoles. Espero que esté siendo de bendición para su vida este estudio. Lo está haciendo para mí. La palabra del Señor siempre es buena leerla, hermanos. Y estas son doctrinas gloriosas que la Biblia habla acerca de su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada en su carácter. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza. Nunca debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento o buscar lo que es correcto en nuestros propios ojos sin consultar a Dios. Más bien, debemos confiar en Dios y obedecer su palabra en las Escrituras. Hoy en día hay personas que no tienen idea muchas veces de lo que significa esto, la voluntad de Dios. Piensa que la voluntad de Dios es su voluntad. Ellos dicen, siento que Dios me está diciendo esto. No consultan con nadie, no preguntan, no oran, no comparan lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios le está diciendo, según esto el Dios que le está diciendo. Y muchas veces tiene que ver mucho su estado espiritual y su estado mental. La voluntad de Dios, hermanos, es descrita en Romanos capítulo 12, verso 2. La palabra del Señor nos describe su voluntad. ¿Cómo es? La voluntad de Dios conforme a mi mente, conforme a lo que yo quiero, a mi estado mental. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La palabra del Señor lo demuestra de esta forma. La palabra del Señor dice esto: no os conforméis a este siglo, es decir, este siglo desea que nos conformemos a su mentalidad, a su entendimiento. Nuestra mente no debe de conformarse a este siglo. Las prioridades de este mundo no son las prioridades de los cristianos. La mente de este mundo no es la mente de los cristianos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ver con el entendimiento, con la mente, con el entender. Y debemos de renovarla. La Biblia dice, y no solamente eso, pero dice aquí para que comprobéis. Una persona que tiene y no se conforma a este siglo, no puede comprobar la voluntad de Dios, porque el versículo dice ahí que se comprueba por medio de la renovación del entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, no debemos de conformarnos a este siglo. Segundo, debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la verdad. Todo lo que es mentira y debemos odiarlo, hermanos. Todo lo que es mentira debe ser odiado. La Biblia lo enseña así. Debemos odiar la mentira. Es una de las cosas que Dios odia, ¿no? Dios odia la mentira y debemos odiar la mentira. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros, no podemos amar la mentira ni decir que la mentira es verdad, porque seríamos jueces malos. Aquí la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena.
La palabra se refiere a que es excelente, es honorable, es agradable, es útil. Algo que promueve nuestro bienestar espiritual y resulta en gozo y alegría. La voluntad de Dios es buena. Buena para nuestra alma, para nuestro ser, buena para la iglesia, buena para su vida espiritual. Usted no puede decir, no es que Dios me dijo que robara. Esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es esa. Esa es mentira. Porque no promueve su vida espiritual, sino da mal testimonio a los demás. Es que Dios me dijo que viviera con una mujer. No, la Biblia no enseña eso. Es una mentira. Es agradable, es útil, es perfecta, resulta en gozo y en alegría. También aquí dice agradable, que es la palabra agradable, se refiere a que es aceptable, es aprobada y complacencia. Muchas de las veces que cuando el Señor nos está, según esto, hablando a nosotros, debemos de en verdad comprobar si es la buena voluntad de Dios, ¿no? Dice aquí el versículo que es agradable y es perfecta. Es agradable, eso es bueno, es algo bueno. Oye, hermano, el Señor me dijo que fuera a pasar folletos. ¿Usted cree que es la voluntad del Señor? Pues yo pienso que sí, es agradable y perfecta. El Señor me dio un ministerio a hacer eso. Bueno, que eso es bueno. Dice el versículo aquí también que no solamente es agradable y es perfecta. La palabra perfecta se refiere a lo que es completa, sin que le falte absolutamente nada. Si el Señor me llamó a ser pastor, el Señor me va a proveer de todo lo necesario. Es perfecta la voluntad del Señor. Él va a proveer para mí, Él proveer espiritualmente hablando para los sermones. Cuando hable, las personas por la gracia del Señor que ha puesto van a ser bendecidas, etcétera. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Una vez le preguntaron al hermano Paul Wash, le preguntaron, oiga hermano, ¿cómo usted puede ser misionero y estar casado? ¿No le afecta a usted ser misionero y estar casado? Dice, no, la respuesta del hermano fue es que la voluntad de Dios es perfecta. Dios nunca se equivoca. El hombre no es bueno que el hombre esté solo y a la misma vez el Señor me proveyó una esposa, así que la voluntad de Dios es perfecta. Y esa es la que debemos de buscar, hermanos, la buena voluntad de Dios. Y la podemos obtener. El versículo 2 nos dice ahí que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, esa es nuestra tarea, de renovar nuestro entendimiento. El propósito diario de nosotros es renovar nuestro entendimiento, hermanos. Y no lo podemos hacer siendo negligentes en la palabra del Señor y arrollando la palabra del Señor bajo nuestros caprichos que nosotros queremos. Si vamos a nosotros renovar nuestro entendimiento, vamos a ser sometidos a la palabra del Señor. Y si hay unos versículos que no entendemos, le vamos a pedir al Señor que nos los revele, que nos ayude a entenderlos. Es una cosa malentender versículos y otra cosa es arrollar la palabra del Señor y tenerla como nada. ¿Cómo se debe, de acuerdo a este versículo, de acuerdo al versículo 2, cómo debe esta descripción motivar a vivir una vida obediente según la voluntad de Dios? Bueno, el versículo ahí nos dice que es agradable, es buena, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿cómo nos debe de motivar a hacerla? Bueno, es bueno para mí hacer la voluntad de Dios, es bueno para mí desear la voluntad de Dios, es bueno para mí orar que el Señor me muestre su voluntad en mi vida, ¿no? Según la Escritura, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Debemos, como dice Mateo, debemos nosotros pedirle y orar al Señor que haga su voluntad con nosotros, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 6, verso 9, el Señor nos enseña tal cosa. Y si el Señor le enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, nosotros debemos orar de esa manera. No, yo no pienso que es malo que nos aprendemos versículos de memoria. Por ejemplo, la oración que el Señor aquí está usando, no está mal aprenderla. Debemos decirla de corazón, si la vamos a repetir, pero debemos orar, hermanos, pidiéndole al Señor en nuestras palabras que el Señor haga su voluntad con nosotros. La Biblia dice así: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santo sea tu nombre, Señor. Venga tu reino. Aquí está el Señor pidiéndole al Señor que venga el reino de Dios, que se haga, que se manifieste el reino celestial aquí en la tierra. ¿Cómo? Haciéndose su voluntad
Como en el cielo se hace su voluntad, queremos, Señor, hacer tu voluntad aquí en la tierra. Así también en la tierra. Es decir, el Señor está pidiendo que sus discípulos pídanle al Señor que haga la voluntad del Señor aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo la voluntad del Señor? El Señor dice, ve, y Él va. Para y no hace nada. Es decir, en el cielo hay completa obediencia a la voluntad del Señor. Y así nosotros, hermanos, debemos de pedir al Señor que hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Señor, quiero saber tu voluntad. Y muchas veces las personas oran, quiero saber tu voluntad, Señor. Pero cuando el Señor nos la da por medio de su palabra, muchas veces no nos gusta la voluntad del Señor. Y tenemos muchas excusas acerca de hacerla, la voluntad del Señor. La Biblia nos dice que no, ¿sabe cuál es la voluntad del Señor? Que no seamos negligentes a las reuniones. Que amemos a la iglesia, que amemos a los hermanos, que amemos su palabra. Esa es la voluntad del Señor. La Biblia no dice que debemos odiar al Señor, a la iglesia, debemos amarla. La buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y debemos orar de esta forma: Señor, hágase tu voluntad. Es un reino con un rey. Queremos hacer su voluntad y queremos que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas como se hace en el cielo, sin argumento y ni cuestión, su voluntad. ¿Usted cree que el ángel Gabriel se le pone a platicar con el Señor y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que no está bien lo que estás haciendo? O cuestionar su voluntad. No. Pero esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra meta, hermanos. Que la voluntad del Señor se haga así con nosotros. ¿Estamos ahí completamente? Pues decimos que sí, pero ¿estamos ahí completamente? Espero que sí, estamos orando así, pero yo sé bien que en nuestra vida, en nuestra experiencia, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? El Señor tiene mucho trabajo que hacer para enseñarnos a obedecer sinceramente al Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. Según las siguientes escrituras, ¿cómo debemos hacer la voluntad de Dios? Ahora, no hemos explicado todavía específicamente cuál es la voluntad del Señor. A veces la gente quiere saber la voluntad del Señor y hay muchos versículos que hablan, esta es la voluntad del Señor, tu santificación. El Señor quiere que yo sea santo, que viva santamente para Él solamente, es lo que Él quiere. ¿Quieres saber la voluntad del Señor? Esa es la voluntad del Señor para tu vida, vivir santamente delante de Él. Pero al saberla, cómo nosotros, por los versículos que vamos a leer, cómo nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. En Salmos 48, ¿qué dice la palabra del Señor? Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Oh, sí es verdad? Oh, claro, hermanos, nos agrada hacer la voluntad del Señor. A mí me agrada hacer la voluntad del Señor. Yo quiero estar en la voluntad del Señor. Yo quiero caminar en la voluntad. Yo no quiero caminar en desobediencia. Yo quiero caminar haciendo la voluntad del Señor. Y si el Señor me apunta algo y dice, estás desobedeciendo en este lado, debo de pedir al Señor, ayúdame, Señor, para hacer tu voluntad. Dice el versículo, me ha agradado. Hacer la voluntad del Señor me ha agradado. Este corazón de este salmista está completamente renovado por el Espíritu Santo y tiene un deseo perfecto para hacer la voluntad del Señor. Hay muchas personas hacen muchas excusas acerca de hacer la voluntad del Señor. La voluntad revelada del Señor. Sabemos bien que hay una voluntad revelada en la Escritura acerca de lo que necesitamos hacer. Pero cuando la gente lo lee, hace excusa y media para no hacerla. Si no eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar más para ser fiel en lo mucho. El versículo aquí nos dice que el salmista le agradaba, le gustaba hacer su voluntad. Dice que y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona dice, la ley del Señor está en medio de mi corazón, es decir, Él gobierna todos mis deseos, gobierna el propósito de mi vida. Cuando el salmista dice, tu ley, Señor, está en medio, en el centro de mi corazón, gobierna mis deseos, gobierna mis
mis pensamientos, ¿no? Quiero hacer tu voluntad. Cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad del Señor, debo de dejarlo. Si el Señor me está mostrando, hey, esto no está bien en tu vida, por medio de su palabra, yo lo veo y pienso que estoy mal en este aspecto, debo dejar esto, obedecer al Señor y ser obediente al Señor. El versículo aquí dice que en medio de mi corazón tu ley está. Es como si subiera un timón manejando y dando dirección a la vida de esta persona, al pensamiento de esta persona. Debemos de desear ser así, hermanos, y poder decir libremente, en verdad, ¿sabes qué, Señor? Tu ley está en mi corazón, yo amo tu ley, deseo hacer tu voluntad. ¿Qué acerca de Efesios 6:6? Acerca de la voluntad del Señor, Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez se ha pensado sirviendo al ojo? Pues el ojo no puede ser servir, simplemente el ojo es un miembro. No, está hablando acerca de que hay algunos que hacen las cosas simplemente porque los están viendo. Eso no es amor. Eso no es genuino, eso es hipocresía. ¿Qué pasa cuando no los ven? ¿Lo siguen haciendo o no lo siguen haciendo? Hay personas que practican cosas que cuando nadie los ve, practican esas cosas en la oscuridad, nadie los puede ver y lo practican. Y cuando los están viendo, no lo practican. ¿Eso es genuino? No es genuino, esa persona es una hipócrita. Sabes bien que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Debemos ser verdaderos. Si no está mal hacerlo, ¿por qué escondernos? Dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, no debemos servir al ojo, hermanos, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Acaso queremos agradar nosotros realmente a los hombres? Yo no quiero agradar a los hombres. Si yo agrado a los hombres y trato de agradar a los hombres, no voy a ser siervo del Señor. Hay una forma nula de completamente anular la voluntad del Señor en la vida de una persona. Es como tratar de agradar a los hombres. O el hermano va a predicar eso porque la gente le gusta que predique eso. O no va a predicar algo porque la gente no le gusta que prediquen esas cosas. Eso es agradar a los hombres. Dice el versículo aquí, agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿De qué? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? De corazón. Me comentaba una persona, me decía, oye, ¿por qué no dices que hagan esto y lo otro y esto y esto? Y él, le digo, mira, ¿sabes qué? Una cosa que yo he aprendido en el ministerio es que los hijos del Señor voluntariamente lo hacen. Si tú les tienes que andar pegando con la Biblia a la gente para que hagan algo, no lo están haciendo de corazón. No está en ellos el hacerlo. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Hacerlo voluntariamente y hacerlo simplemente porque me están diciendo que lo haga? Debe haber un deseo genuino de amar al Señor, de hacer su voluntad. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña tal cosa aquí. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Voluntariamente, de corazón sincero. ¿Sabe usted? Le comentaba a una persona, le decía, ¿sabes qué? En la Biblia, cuando estaban haciendo el tabernáculo, el Espíritu Santo movía a toda la gente. Dice la Biblia que traían las cosas que ellos tenían, traían alhajas, todo eso para hacer todo lo que pertenecía acerca del tabernáculo, hasta el punto que les tuvieron que decir, ya no más, es mucho. Movía, el Espíritu Santo movía a la gente a hacer esto. Hermanos, nosotros de corazón debemos hacer las cosas, obedecer al Señor de corazón. Nuestra religión no es una religión, hermanos, de un rey, una persona, un pastor que se para al frente y les empieza a latigar a la gente y decirles esto y lo otro y aquello. Hermanos, si tenemos la palabra del Señor, tenemos a su Espíritu. Si en verdad le hemos conocido al Señor, debemos obedecerle a Él voluntariamente. Voluntariamente. De corazón sincero. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 3, versículo 10? No está ahí, pero déjeme leer el pasaje en Jeremías, capítulo 3, verso 10. No está en nuestra lección, pero me gustaría leerlo. Déjeme leérselo.
Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Qué significa eso? Bueno, Judá se volvió, pero solamente falsamente. Es decir, su cuerpo estaba aquí, su mente estaba aquí, o su físico estaba aquí, o simplemente parcialmente, pero su corazón estaba en otro lugar. Oye, hermano, eso no va a funcionar. Nunca funciona eso. Cuando la persona ama más al mundo y simplemente está buscando, está aquí simplemente su cuerpo, pero su corazón está allá afuera, eventualmente esa persona se va a ir. Va a buscar las cosas de afuera porque su corazón no está en la voluntad del Señor. No desea la voluntad de Dios en su vida. Jeremías 24:7. Jeremías 24:7, si quiere apuntarlo, después lo puede leer. Dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan, y yo soy Jehová, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí, ¿de qué? De todo su corazón. Ellos en verdad serán verdaderos adoradores, buscarán verdad al Señor, desearán al Señor genuinamente. En Romanos 6:17 también dice esto, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿de qué? De corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados, ¿no? ¿Cómo obedecieron esos hombres? De corazón, hermanos, voluntariamente. Preocúpese cuando un pastor siempre está detrás de usted dándole y pegándole con la Biblia. Hermano, eso significa que muchas veces la congregación ni es cristiana. Porque una congregación cristiana obedece a la palabra del Señor. En Colosenses 3:23, ¿cuál es la exhortación que Pablo nos da ahí en ese pasaje? Colosenses 3:23. Dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacerlo como de corazón. ¿Qué significa? Voluntariamente, como para el Señor. Así es, como para el Señor. Hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. A veces el Señor me pone a prueba con diferentes dificultades en la congregación o ciertas cosas, y el Señor, y me pongo a pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy predicando? ¿Cuál es la razón que predico? ¿Es porque en verdad van a venir 150 personas aquí o 3,000 personas o qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de predicar tu palabra, Señor? Primero, porque el Señor me lo mandó, me dijo que lo hiciera. ¿Y cuál es el propósito? Glorificarle a Él. ¿Y cómo es glorificado a Él? Simplemente siendo fiel a lo que Él me dijo que hiciera. ¿Qué acerca si no solamente hay 5, 6, o 7, 8, 10 o 20? ¿Eso no importa? No debe de importar. ¿Por qué? Porque, hermanos, la voluntad del Señor es esa. El Señor ya te la dio. Simplemente hazla. Y el resultado es cuestión del Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos ahí un ejemplo en la pregunta número C. En la página que estamos viendo aquí, la pregunta se hace: ¿cómo demuestra la vida del Señor Jesucristo una actitud y respuesta correcta a la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos imitarle? ¿Cómo el Señor se comportaba con el Señor Dios, con su Padre? ¿Cómo lo hacía el Señor? ¿Cómo Él obedecía al Padre? ¿Qué dice Juan 4:32 al 34? Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno al otro: ¿quién le habrá traído a alguien de comer? ¿Quién le trajo de comer al Señor?
Pero ¿de qué estaba hablando? Versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué hizo? Mi comida. Acuérdense que es que la comida es lo que sustenta a la persona. Mi sostén. Por lo que yo deseo, lo que está dentro de mí, lo que me soporta, lo que me ayuda, lo que me nutre, dice el Señor, es hacer su voluntad. Ojalá que pudiéramos decir eso, sin hipocresía en nuestra boca. Señor, lo que me nutre a mí, lo que me sostiene es simplemente hacer tu voluntad, Señor. Creo que en cierto grado lo podemos decir así, sin mentir. Sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Cueste lo que me cueste, Señor, la quiero hacer. Quiero serte fiel a ti, Señor. La comida, el sustento del Señor. ¿Qué acerca de Juan 5:30? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del Señor Jesucristo? No puedo yo hacer nada por sí mismo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué busca? Buscaba su voluntad. Él escuchaba al Padre, él juzgaba, él decía lo que el Padre decía. Es decir, la doctrina del Señor, y usted ve en Juan, si usted lee eso, él dice, varias veces él dice, mi doctrina no es mía, la doctrina no es mía, es del Señor. Lo que he escuchado del Padre es lo que digo. Aquí dice, yo nada puedo hacer, lo que yo oigo, juzgo, así. ¿Qué dice acerca de eso, Señor? Bueno, déjame decirte lo que dice el Padre, porque mi doctrina no es mi doctrina, es esto. Él juzgaba de acuerdo a lo que el Padre decía, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Debemos de ser así, hermanos, buscar la voluntad de Dios y la gloria de Dios más que la nuestra, y hablar como Él habla, juzgar como Él juzgó acerca de las cosas. ¿Qué acerca de Juan capítulo 15, verso 5? No está ahí, pero déjeme buscarlo y vamos a leerlo. No está en el pasaje, pero habla acerca de la voluntad de Dios. Y Juan 15, 5, dice la palabra del Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ten el orden correcto aquí, tú no eres los pámpanos y él no es el pámpano y tú eres la vid. Él es la vid, Él es el que nutre tu vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice el versículo, el que permanece tomando la savia de mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿qué? ¿Cuánto puedes hacer? Nada, dice. Tú puedes estar haciendo algo, y al tiempo de terminar no has hecho absolutamente nada. Hay gente que no entiende esto, que simplemente va y simplemente hace y le pide al Señor, Señor, bendice lo que estamos haciendo. Pues mi pregunta para esa persona es, ¿te has asegurado que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? ¿No dice Romanos 12:2? ¿Para qué? Para comprobar que es la voluntad del Señor. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor no es la voluntad del Señor lo que estás haciendo? No es que es Satanás está en contra de esto. Bueno, a lo mejor no puede ser Satanás, a lo mejor es el Señor. El Señor no está en eso. Usted sabe bien que cuando los reyes iban a la guerra y pedían, Señor, ¿quieres que vayamos o no? Usted sabe, en Segunda de Reyes, en los últimos capítulos de Segunda de Reyes, el rey que fue a la guerra pedía ayuda y discernimiento, y un profeta verdadero le dijo ahí, 500 falsos le dijo el profeta rey, no, tú no debes de ir, tú te vas a morir, te van a matar allá. ¿Le hizo caso el rey o no? No le hizo caso, no. Él no quería saber la voluntad de Dios, él quería hacer simplemente que alguien le pudiera la estampa de aprueba a lo que estaba haciendo. Hoy en día así es. Oren por mí, dicen la gente. Estamos haciendo esto o lo otro.
Mi pregunta es la voluntad de Dios lo que estás haciendo o no? ¿O simplemente estás simplemente pidiendo que Dios ponga una estampa de aprueba lo que estás haciendo? Dice el versículo aquí, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Válgame. Nada por mí mismo. Completo disposición y voluntariamente humillado a la voluntad de Dios, el Señor Jesús. Pregunta 3, o punto 3. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios está revelada principalmente ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde principalmente está revelada la voluntad de Dios? En mis sentimientos, en los cantitos que canta la gente. ¿Dónde está revelada? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Las escrituras, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es el autor y preservador. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras acerca de esta verdad? En Salmos 19, 7 al 9. Salmos 19, 7 al 9, la palabra del Señor dice eso: te alabaré con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo qué? Cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cómo te puede alabar con rectitud de corazón? Sí, muchas veces pensamos que alabar es simplemente cantar, pero aquí no está hablando acerca de eso. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, pero no está hablando acerca del cantar, está hablando acerca de una vida recta, de una vida derecha, de una vida santa para el Señor. Y mucha gente piensa exactamente eso, piensa lo contrario, que simplemente el Señor, pues no importa cómo vivas tú simplemente le vas a alabar. Vas a una iglesia y cantas y ya le estás salvando. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña tal cosa. Aquí el salmista dice: te alabaré con rectitud de corazón, Señor. Y dice el versículo ahí: cuando aprenda tus justos juicios. La palabra del Señor. Hoy en día lo que hace la gente simplemente se basa en la música y la Biblia sale volando, ¿no? Menos Biblia, más cantos. Menos Biblia, más coros. Menos Biblia, menos predicación, etcétera, etcétera, etcétera. Más dramas, más cualquier otra cosa, pero menos la Biblia. Pero el salmista no dice eso, sí dice eso. Dice el salmista, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Verso 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Yes, en Salmos 119, 8. Salmo 119, 8. 19, 8. Sí, dice 19, sí. Déjeme leerlo. Déjeme leer Salmo 19. Tenía otro pasaje aquí. Gracias. Vamos a Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hablamos de esto cuando prediqué acerca de la claridad de la Escritura. Dice aquí el versículo que los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, alegran a aquellos que los practican y los obedecen. Así es, no es una vida triste, hermana, es verdad. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 7. Y ya hablábamos acerca del Salmo 19, que habla acerca de la ley de Jehová. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y la palabra del Señor debe de llevar, hermanos, en nuestra vida, debe de estar puesta en el centro de nuestro corazón. No simplemente como dicen en inglés, una side note a nuestra vida. Lo más importante que una iglesia puede hacer no es cantar o bailar o tirarse, es predicar la palabra de Dios. Una iglesia, escuche bien esto, que quita esta Biblia
y pone otras cosas enfrente de ella, deja de ser iglesia. En mi opinión y en la opinión de la Biblia, cuando la palabra del Señor es quitada del púlpito, es quitada del púlpito, y la verdad de la palabra del Señor es quitada del púlpito, no hay nada que decir a la gente. No hay nada que decirle. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué más podemos decir a la gente? ¿Qué más se le puede decir? ¿Cómo podemos decir, así dice el Señor, cuando la Biblia ni es respetada, ni es amada, ni es predicada? En Salmo 12, verso 6. Salmo 12, verso 6, acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos revela su voluntad. Es nuestro propósito, nuestro ahínco, estudiarla, leerla, aprenderla, meditarla, escucharla, predicarla. La palabra de Jehová son palabras limpias. Son limpias las palabras del Señor. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No solamente una vez, 7 veces, hermanos. Es limpia la palabra del Señor, es pura la palabra del Señor. No hay nada más puro y nada más perfecto que la Biblia. Habrá hombres que escriben libros muy buenos, habrá hombres que tienen comentarios bellísimos, etcétera, pero la Biblia es pura 7 veces en un horno de tierra. Es decir, la Biblia dice que es completamente pura, completamente limpia, sin error alguno. ¿Tú quieres tener un libro en el cual es perfecto? Aquí lo tienes en tu casa, tú lo tienes en tus manos, es la palabra del Señor. Mira el beneficio de la palabra del Señor. En 2 Timoteo 3:16, si alguna vez usted quiere acordarse, siempre me acuerdo de este versículo de esta forma, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y siempre me acuerdo de 2 Timoteo 3:16 dice esto de la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, pero la palabra, decía el hermano R.C. Sproul, decía, en verdad es expirada, porque cuando uno habla, expira cuando habla, no inspira, ¿sí? Es expirar, es decir, cuando Dios sale de la boca de Dios, la palabra, dice el versículo. Y útil, dice, ¿para qué? Para enseñar. ¿Hay alguna persona que no sabe aquí? La Biblia nos enseña para redarguir. Tienes sus hijos, tu familia, personas que son pecaminosas o personas que simplemente son pecadoras. ¿Qué les vas a decir? Bonitas historias, bueno, a lo mejor ayudan, pero ¿sabes lo que ayuda? ¿Sabes lo que redarguya? Es la palabra del Señor, redarguye la palabra del Señor. Es más, tú puedes darle a la persona versículos de la palabra de Él y la puedes dejar ahí y la palabra está trabajando en el corazón de la persona aun cuando tú no estás ahí. La Biblia redarguye. Dice, para corregir, ¿estás mal? ¿No sabes a dónde dirigirte? Corrige tu camino. Para instruir en justicia. ¿Quieres ser justo, caminar en justicia, en santidad? Amén. ¿Cuál es tu instrucción? La palabra del Señor. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios, que sea como que perfecto. No es nada malo, hermanos, aspirar por la perfección. La perfección está hablando acerca de la madurez espiritual, ser maduro, pensar maduramente. Cuando uno ve y ha estudiado la palabra del Señor y se deja guiar por ella y aprende de ella, es maduro en la palabra, perfecto. Enteramente, dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor. Por último, la palabra de Dios es el principal medio por el cual la voluntad de Dios se revela. Según la Escritura, las siguientes Escrituras, ¿cuál debe ser nuestra actitud y respuesta a esta verdad? En el Salmo 119, 47, déjeme decirle lo que aprendí cuando estaba un poco joven. Dice que la palabra de Dios es la fe de regla y práctica, ¿no? En todas las cosas.
¿Qué debo de creer? Lo que me dice la Biblia. ¿Cómo debo de actuar? Como la palabra me enseña. En Salmo 119, 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Sabe por qué me gusta escuchar al hermano MacArthur? John MacArthur. Por años he escuchado. Él tiene unos comentarios. El hermano es extremadamente bíblico. Y eso para mí en verdad me ayuda mucho cuando una persona no simplemente dice, bueno, esto, lo otro. No, cuando ellos usan la Biblia y dice, esto es lo que dice la Biblia, eso también dice la Biblia. El hermano John Owens es un puritano él, que tiene muchos libros. Los puritanos se encargaban y cuando ellos escribían Biblia, ejemplos de la Biblia. Jonathan Edwards. Todos esos hermanos usaban la palabra del Señor, saturados de la Biblia, hermanos. Eso es mi deseo para mí mismo, para como pastor, estar saturado de la palabra del Señor, que cuando yo hable, predique a la iglesia, no diga, bueno, yo digo esto, yo pienso lo otro, aquello y eso. No, ¿qué dice la Biblia? Me regocijo en tus mandamientos, los cuales he amado. Así debe ser nuestra respuesta. En Salmo 119, 127 y 128. Salmos 119, 127 y 128. ¿Cómo debe ser nuestra actitud a la palabra del Señor? La palabra dice, por esto he amado tus mandamientos más que el oro. Wow. Más que el oro, muy puro. A veces tenemos tantas Biblias. Yo tengo como unas 3 en mi casa. Pero a veces no las amamos como debemos amarlas, hermanos. Debemos respetarlas. Vamos a enseñar a nuestros hijos que no simplemente son para escribir arriba y rayarlas y simplemente así, o tenerlas allá arrumbadas. Dice el salmista que él las ama más que el oro. Verso 128, por eso estimé rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Y aborrecí qué? Y aborrecí todo camino de mentira. Entre más usted filtra sus pensamientos con la palabra del Señor, más usted va a aborrecer las mentiras que la gente enseña. Ay, hermano, no sea tan juzgón. Si la Biblia dice que es mentira, lo que estás haciendo es mentira. Si la Biblia dice que eso no es verdad, lo que tú estás predicando no es verdad. Bueno, hermano, no sea tan bíblico. No tome la Biblia tan a pecho, hermano. Le va a hacer mal. Está bien eso, hermanos. La palabra nos enseña aquí. Por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Los estimé rectos, todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. La Biblia, si la Biblia es la verdad, todo lo que la Biblia no dice que es verdad, no es verdad. Todo lo que la Biblia dice que es verdad, es verdad. Toda la doctrina que enseña la Biblia es verdad. Y cualquier doctrina que enseña la Biblia, yo debo de creerla, predicarla y practicarla. Si la Biblia es verdad. No, si la Biblia es mentira, entonces olvídense. No hay que creerla. Pero la Biblia no es buffet. Toda su palabra es verdad. Y es nuestro propósito, nuestro deseo, escudriñarla y saberla y conocerla, hermanos. Eso es nuestro deseo. No que hayamos llegado ahí, pero estamos caminando hacia allá. Nos proponemos leerla y aprenderla y practicarla. En el Salmo 119, 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Segunda de Timoteo 2:15. Esto más
directamente a los ministros, aquellos que tienen responsabilidades en una iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios, primeramente a Dios, no a la iglesia, primeramente a Dios, aprobado. ¿Cómo? ¿Cómo uno se presenta aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? ¿Cuál es la vergüenza de los obreros? Que no usan bien la palabra de verdad. Pero aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Un buen ministro que usa bien la palabra de verdad es un siervo, ministro aprobado, que la usa bien. Entonces puede decir la Biblia que aquí se puede pensar aquí y llegar a la conclusión que hay una forma de no ser aprobado delante de Él y de usar mal la Biblia, ¿no? Es claro. Es nuestro propósito, nuestro deseo de usarla bien. Es nuestro propósito, nuestro deseo y nuestra oración de presentarnos aprobados delante del Señor. Hermanos, debemos de trazar la palabra del Señor. Con esto lo dejo. ¿Sabe qué es trazar, no? Se tiene una hoja, un dibujo atrás y un dibujo tiene un dibujo y después una página en blanco, ¿no? Se tiene una pluma y la está trazando, ¿sí? Usted simplemente está trazando lo que dice ahí. No le está agregando ni le está quitando, ¿sí? Pero hay algunos que lo trazan arriba, lo hacen más grande, lo que está es trazar mal. Algunos lo trazan por dentro y lo hacen más chico. Nuestro propósito es trazarlo como está ahí y simplemente decir lo que es y lo que dice y trazarlo exactamente como está. Es nuestro propósito y a veces necesitamos trabajar en eso. Y pedirle al Señor que nos haga unos buenos trazadores de su palabra. Callar donde Él calla, hablar donde Él habla. Decir lo que Él dice y callar cuando Él no dice absolutamente nada acerca de ese. Un ministro es un trazador de la Biblia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Tu palabra, Señor, tu voluntad es perfecta. Se revela en tu palabra, Señor. Y como orábamos antes de empezar, Señor, hay de aquellos que, o hay de nosotros, si no ponemos atención a tu palabra, lo que tú enseñas en ella. Padre, te damos gracias, Señor, por la Biblia, por los hombres que dieron su tiempo, su esmero, Señor, para traducirla, aún sus vidas, para traducirla a un lenguaje que podamos entenderla. Te damos gracias, Señor, por la Biblia Reina Valera. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos con nosotros. Ha sido de mucha bendición para el pueblo hispano. Muchos han sido salvos, Señor, por la predicación de esta traducción de tu Biblia, Señor. Te damos gracias por ella, por los hombres, Señor, que tú usaste para traducirla, por todavía tenerla, Señor, con nosotros. Te pido, Señor, que el tener la facilidad de comprar una Biblia, Señor, no nos haga laxos en amarla, en estudiarla, sino, Señor, con un propósito sincero, sabiendo bien que es luz, verdad, la única verdad que existe en este mundo. Este libro es perfecto, el único que hay, Señor, en este mundo imperfecto. Y tú le has dado a tu iglesia, Señor, para bienestar de ella, para cultivo de sus almas, Señor. Y yo te pido, Señor, que como ministros nos demos a estudiarla y trazarla con verdad. Que de ella podamos sacar, Señor, la verdad, el manjar, la doctrina, Señor, que tu iglesia necesita. Te pedimos primero, Señor, que la apliquemos a nuestro corazón. Y después podamos dar, Señor, de lo que ya estamos llenos. Te pido por tu iglesia, por tu palabra, gracias por ella, en Cristo nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.